Hoy estamos en nuestro segundo día al aire, es un día de bendición, seguimos recibiendo mensajes y felicitaciones de parte de nuestros amigos y nuestro radio escucha. Tenemos otro mensaje por acá, Pastor Strunkelli, Dios les bendiga, qué gusto poder escucharlos todas las mañanas y espero que podamos estar en contacto con ustedes todos los días. Dios te bendiga, tu amada hermana Ana. Gracias Ana, Dios te guarde por ese mensaje hermoso que hoy nos estás enviando y por supuesto esperamos estar contigo y todas las mañanas despertar para tener juntos un día mejor. Vamos al estilo Jesús, vamos a vivir al estilo Jesús, pero antes si tienes alguna pregunta, alguna duda, puedes escribirnos a los siguientes contactos: 0424 541-7809 0414-554-5109. y si quieres hacer una llamada personal, aquí está nuestro amado operador Jan Goyo en el 0251-931-1935. Vamos a seguir hablando del pastorado, porque este es un tema muy lindo. Tal vez muchas personas dirán, pero ¿cómo es todo el pastorado? ¿Por qué este tema en el segundo día al aire? ¿Por qué debemos entonces aprender del pastor? Todos tenemos un pastor de alguna forma, aquellos que asistimos a ciertas congregaciones, tenemos pastores, tenemos personas que nos guían en la fe, pero muchas veces no entendemos la labor del pastor. Yo conozco muchas personas que dicen ser pastores y no lo son, y también conozco muchas personas que critican el ministerio pastoral, y yo he escuchado voces hablar y decir, pero es que los pastores se roban todo, pero es que ser pastor es un negocio en este tiempo. Yo quisiera que esta mañana habláramos un poco acerca del pastorado. Como decía mi esposa, la palabra pastor en el Antiguo Testamento viene del hebreo Ra. No se lo voy a escribir porque lamentablemente no pueden verlo, pero esa palabra Ra es una palabra que lo que traduce es el que alimenta, el que guía y el que cuida. Una persona que tiene el pastorado, una persona que alimenta, que cuida y que guía. Ahora, yo quiero preguntarte esta mañana, Katie, ¿por qué el pastorado? ¿Por qué un pastor? Sí, bueno, es interesante porque el Señor elige pastores. Desde la creación, los primeros hijos, pues que el Señor creó, Adán y Eva, posteriormente Caín y Abel, nosotros vemos que Abel fue un pastor. Desde el principio Dios elige pastores. El primer pastor a la luz de la Escritura fue Abel, pero seguidamente pues nosotros vemos a los patriarcas, a Abraham, Isaac, Jacob, todos ellos fueron pastores. El mismo Moisés fue un pastor. Entonces llama la atención porque uno dice, bueno, ¿qué tiene Dios con estas personas? Porque son pastores, pero ¿pastores de qué? Pastores de ovejas. Muchos pasaron años en el desierto pastoreando. El mismo David también fue un pastor y un pastor de ovejas. Y llama mucho la atención porque yo me pregunto, ¿por qué Dios elige pastores, pero pastores de ovejas? Hoy en día los pastores pastoreamos son gente, son personas, pastoreamos humanos. Pero ¿por qué Dios toma un pastor de ovejas para luego pastorear gente? Y esa es la experiencia pues que tuvo el pueblo de Israel. Como tú dijiste, Cruz, la palabra hebrea para pastor es Rahab, y significa el que cuida, el que alimenta, el que sustenta y el que guía. O sea, que quiere decir que una persona que cuida, que guía, que alimenta y guía, es llamada, ¿puede ser un pastor? Claro que sí. Por ejemplo, yo puedo ser el pastor de mi casa. Claro que sí. De hecho, es así. Todos tenemos un pastor por dentro. No necesitamos una congregación grande, porque una cosa está lo que es el ministerio pastoral, y otra cosa es que haya un llamado de parte del Señor hacia ti. Ya aquellos que ejercen el ministerio pastoral son los que están liderizando su iglesia en este tiempo, pero todos tenemos un pastor por dentro, aquel que cuida, aquel que alimenta, aquel que sustenta y aquel que guía.
Por eso cuando dice la palabra, cuando se manifiesta Jesús en el libro de Pedro, el pastor de los pastores, sí. o sea, no solamente de los pastores de la iglesia, de aquellos que nos liderizan, sino de todos aquellos que cuidan, que guían y que alimentan. Sí. Entonces, es importante hacer una diferencia, entonces, entre el pastor que llevamos dentro, ¿verdad?, que es aquel pastor de los pastores. Todos tenemos el llamado a cuidar, a alimentar y a guiar, y aquel ministerio que ya hace un énfasis, que ya hace una diferencia con los otros 5 ministerios, ¿verdad?, como es el apóstol, el profeta, el evangelista, el maestro y el pastor. Sí, por eso es que como todos tenemos un pastor por dentro, muchas personas me dicen, no, es que yo no tengo un llamado al ministerio pastoral. Yo la primera pregunta que les digo es, pero tú tienes gente, tú manejas células, tienes gente a tu cuidado, estás cuidando a alguna familia en especial. Y bueno, todos siempre me han respondido, claro, yo tengo mi trabajo en la iglesia, yo manejo personas. Entonces eres un pastor de ellos. Y Dios, por eso es que dice la Escritura, o sea, no es simplemente el pastor, no es simplemente una figura superficial, no es un llamado. Como dijiste tú, se marca la diferencia entre el ministerio. Pero es un proceso, fíjate que es lindo porque es un proceso el que cuida, y Dios lo asemeja al cuidado de una oveja. ¿Pero por qué una oveja? Porque nosotros miramos en el reino animal cómo son las ovejas. Generalmente las ovejas, según lo que he escuchado, las ovejas son un poco torpes. Las ovejas son ciegas, tienen una visión limitada. Para los que no sabían, las ovejas solo reconocen la voz de aquel que las cuida. Las ovejas generalmente, cuando ellas se ven solas, ellas se cohíben y no se mueven a ningún lado, sino que les da miedo y el temor incluso. Ellas pueden estar en un lugar solas, pueden caer por un barranco, pero el temor allí las paraliza y ellas pueden morir en ese lugar, pero ellas no se muevan hasta que el pastor las vaya a buscar. Ahora, en esto del pastor me parece muy interesante el ejemplo de David. David era un pastor, porque esto puede prestarse, ¿verdad?, que bueno, ahora todos somos pastores, ahora todos vamos a abrir iglesia, ¿no? Entonces todos tenemos en nuestro corazón un llamado a cuidar, un llamado a alimentar, un llamado a guiar, a sustentar a otros, porque es la gran comisión. Mateo capítulo 28, verso 19, nos manda a nosotros a ser discípulos, nos manda a cuidar a otros. Pero si buscamos el ejemplo de David, recordemos que el pastorado de David tuvo varias etapas. David comenzó en el campo, comenzó con las ovejas, comenzó cuidando, ¿verdad? Luego fue ungido como rey y luego identificamos a David como el pastor de la nación de Israel. Ya es un pastorado visible, ya es un pastorado ejecutado. Entonces yo veo que muchas personas tienen en su corazón el llamado del pastor y dicen, bueno, yo soy un pastor, y salen de sus iglesias tal vez, porque hablan bonito, montan 4 paredes y de repente dicen que son pastor sin tener ese llamado cumplido. Porque yo creo que, como dices tú, algunos Dios nos llama, ¿verdad? Algunos llama a Dios a un pastorado desde nuestro corazón. Luego ese pastorado debe ser confirmado a través de una unción o a través de una persona que te guíe. Y más tarde, entonces, ese pastorado se ejecuta. Ya vemos entonces ministerios visibles, ministerios que son reconocidos como ministerios pastorales. Sí, y es que Dios prepara, Dios capacita, es un proceso. Los procesos en Dios no son de un día para otro. Él coloca el llamado en nuestro corazón, pero sí, es ser sensibles a su voz, es ser sensibles primeramente a la voz de ese buen pastor. Y Él nos va a entregar personas para cuidar, para sustentar, para darles alimento. Y pues luego para enfrentar retos y desafíos. Cuando Dios preparó a varios en el Antiguo Testamento, como dije, el mismo David, Abraham, Jacob, que fue pastor de ovejas, el mismo Moisés, lo hizo con la finalidad de prepararlo para guiar un pueblo, para que estuviera pendiente de todas las necesidades del pueblo. Y fíjate que también
para ir cerrando, a la luz del Nuevo Testamento, nosotros encontramos al pastor de los pastores, un pastoreo al estilo Jesús. ¿Cómo es ese pastoreo al estilo Jesús? Fíjense que la palabra pastor también aparece en el Nuevo Testamento, pero esta vez aparece unas 29 veces. En el Antiguo Testamento aparece la palabra pastor, o lo que se refiere a pastor, más de 170 veces. Pero en el Nuevo Testamento se refiere a un pastor, o la palabra pastor o pastorear, en el hebreo es poimem. Y requiere decir eso, pues, y está ligado más al trabajo ministerial, más al cuidado, más al que estar pendiente de la obra. Entonces, fíjense algo, en Juan capítulo 10, verso 10, nosotros encontramos a lo que es Jesús como el buen pastor. Él se denomina a sí mismo, yo soy el buen pastor, y da una característica especial: el buen pastor su vida da por las ovejas. Algo muy especial, muy lindo que tiene nuestro maestro, es que él de verdad no escatimaba, o sea, hora, día, fecha en el calendario. Él fue el pastor de los pastores. Y parábola bonita la que nosotros tenemos, la parábola de la oveja perdida. El mismo Jesús nos dijo, bueno, aquella oveja que se haya extraviado, mira, dejo las que tengo, pero voy en busca de esa que está extraviada. Ese es el corazón de un pastor. Aquí nos está llegando un mensaje y es muy lindo, y creo que este mensaje lo podemos usar para el consejo del día, nuestro próximo segmento, porque dice, yo siento que, ¿cómo puedo yo identificar que tengo el llamado al pastor? Y ¿cuándo es el momento que debo iniciar ese ministerio público de salir a pastorear, ¿no? Yo creo que este es un tiempo muy lindo. Hace unos años me acuerdo que el peor oficio era el pastorado. Era como que, bueno, ya los jóvenes, bueno, no entró en la universidad, no consigue trabajo, bueno, ¿qué hago? Me meto a pastor, ya no tengo nada que hacer. Esa imagen ha cambiado, esa imagen ha sido modificada, y ahora es el otro extremo. Ahora todos quieren ser pastores, todos quieren tener una gran iglesia, todos quieren dirigir gente, porque bueno, de alguna forma es un trabajo, no es un trabajo, pero es un ministerio, es una labor muy reconocida, que genera cierto respeto hacia los demás, y bueno, que sí, de alguna forma puede generar en este tiempo, ¿verdad?, en función a su dedicación y su amor al trabajo, puede dedicar y puede generar un buen estilo de vida para algunos, cosa que no es de un día para otro. Entonces, esta pregunta que nos dejan, vamos a dejarla en el aire, ¿verdad?, de cómo hacer para identificar si tiene el llamado al pastorado, y segundo, cómo identificar cuándo es el momento de salir a pastorear. Vamos entonces a escuchar esta mañana unos cánticos hermosos, pero antes mi esposa tiene algunos tips y algunas palabras para concluir este estudio acerca del pastor. Bueno, sí, el llamado es esa pregunta que el mismo Jesús le hizo a Pedro, ¿no? Eso está en Juan capítulo 21, verso 16. Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? Apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas. Allí también se utiliza esa palabra, poimen, pastorea, ama mis ovejas, cuida mis ovejas. Ese es el llamado que le hacemos no solo a nuestros pastores, a nosotros mismos incluso como pastores, sino a toda la grey de Dios, a todo el pueblo de Dios, que pastoreemos. En este día tengamos en mente a nuestro pastor, porque no es un trabajo fácil el poder pastorear, y pues como dice la palabra, el enfoque de hoy va a ser orar por nuestros pastores. Llégale a tu pastor, dale un abrazo, dile, pastor, usted cuenta conmigo, para lo que sea, cuenta conmigo, hasta llegar a ellos, porque ellos también tienen necesidades emocionales, necesidades espirituales, y pues nuestro enfoque de hoy va a ser orar por ellos y por aquellos que lideran la iglesia, como dice la palabra en Hebreos 13, acuérdense de sus pastores que les predicaron la palabra e imiten su fe. Así que reflexionemos en este día. Y tenemos otro mensaje muy interesante que nos llega y me dice: buenos días, Pastor Cruz, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hago si no tengo el llamado al pastorado, sino al apostolado o a cualquier otro ministerio? Bueno, ese es un tema interesante que vamos a estar discutiendo
más adelante. Recordamos nuestros contactos, recordamos a nuestros oyentes que no tenemos el teléfono móvil net el día de hoy. El 0426 hoy no lo tenemos por razones ajenas a nuestra voluntad, sin embargo esperamos recuperarlo el día de mañana, pero tenemos el 0424-541-7809 0414-554-5109 y 0251-931-1935. Hoy es un gran día, algo grande viene para ti, algo grande viene para tu vida, algo grande Dios está preparando y hoy es un día de declarar lo que Dios tiene para ti. Vamos a escuchar y vamos a deleitarnos en este hermoso canto.